Muy buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy jueves 19 de marzo. Fecha, señores, ustedes recordarán esa batalla del 19 de marzo, escenificada allá en Asua, una gesta que llenó de gloria al pueblo dominicano en esa lucha en contra de los nacionales haitianos, donde los asuanos, con armamento muy rudimentaria, diríamos que con piedra, básicamente logramos salir airosos de esa batalla. Por eso es que ustedes ven que la gente dice que los asuanos son peligrosos con la piedra, y es justamente por esa batalla. Miren, señores, y justamente nosotros hablando de una batalla que la sostuvimos en contra de los haitianos, y uno de los temas que realmente he querido tocar en el día de hoy tiene mucho que ver con el tema migratorio. Y es justamente, señores, porque nosotros vemos cómo nuestro país está inundado de nacionales haitianos. Hay muchos indocumentados caminando por las calles y eso se está tornando cada vez más peligroso. Y no hay que ser un científico de la NASA ni un pitonizo para saber lo que ocurre cuando una persona vive en un país extranjero que está indocumentado y no tiene cómo sobrevivir. Y yo diría que los nacionales haitianos son paradigmáticos, porque ellos trabajan mucho. Usted le paga poco, pero ellos buscan la manera de sobrevivir. Y dentro de esa manera de sobrevivir, no solo está el trabajo honrado y decente, como lo hace la gran mayoría. Dentro de esa sobrevivencia también está la delincuencia. Y son unos pocos, son los menos los delincuentes, porque la mayoría es una clase trabajadora que han venido a la República Dominicana y han encontrado un buen nicho, porque apenas hay que cruzar un pequeño río, como decía Freddy Prestol Castillo, que el masacre se pasa a pie, porque un río bajito, que no tiene tantos caudales y que no representa ningún tipo de peligro para nadie cruzarlo. Ahora, ¿cuál es el inconveniente que se ha estado dando con esos casos y esos temas de corrupción? El presidente de la República anda con una campaña a nivel internacional solicitando ayuda a la comunidad internacional para que contribuyan en la lucha de la mejora de la situación del pueblo haitiano. Y esa es una posición valedera y que, dicho sea de paso, tenemos que admitir que ha dado su resultado, porque han sido tantas las denuncias hechas ante la ONU que los organismos internacionales se han estado preocupando por eso. Y nosotros vimos cómo Kenia fue el primer país que se ofertó para realizar una ayuda de colaboración a la policía haitiana para contrarrestar las bandas y las pandillas. Ya ellos están regresando nuevamente a su país y pudiéramos decir que la misión keniana falló. Falló porque no cumplió el cometido, pero cuando decimos falló, tenemos que ponerlo entre comillas, porque si ciertamente
ellos no llenaron las expectativas que nosotros nos forjamos con ellos, pero a ellos tampoco le cumplieron con las ofertas que le hicieron. Se habló de que se le iba a dar un sustento económico y a la hora de la verdad, después que llegaron al vecino país de Haití, los recursos que le prometieron no se lo daban, no llegaron ni siquiera al 10% de lo prometido, y de esa manera usted no puede sobrevivir en un país de tanta pobreza como Haití, donde hay precariedades de toda la naturaleza. Ahora la cosa ha tomado una connotación diferente, porque ahora no se habla porque hay una nueva tropa que va a ir a Haití, pero estas nuevas tropas que son de soldados africanos son de lucha antipandilla, pero que han ido, pero que van a ir allá mediante una resolución de la ONU a combatir las pandillas. O sea, no es ayudar a las fuerzas haitianas al combate de las pandillas, porque una cosa es usted ayudar a unas tropas y otra cosa es que a usted lo designen para que usted, como un grupo antitropa, vaya y destruya todas esas bandas que hay en Haití, porque esos son ellos, combatientes de bandas antimotines. De ahí que la esperanza renace nuevamente y uno tiene la esperanza de que realmente esta gente sí va a tener capacidad para hacer esos combates. Y déjenme decirle, yo siento que de parte de las autoridades dominicanas hay la verdadera intención de solucionar el tema del flujo migratorio. Pero eso no es algo que pudiéramos decir que viene de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. No. Eso viene únicamente de arriba hacia abajo. Pero de abajo hacia arriba, nada de eso se efectúa. ¿Por qué yo le digo? Porque el presidente de la República, como la principal cabeza del país, tiene la intención. Lis Ballester ha hecho el esfuerzo necesario, pero dentro de ellos tienen muchas manzanas podridas que lo que están haciendo es enriqueciéndose, tomando dinero a esos ilegales haitianos que ya incluso le han aumentado la tarifa. Pero yo diría que aún cuando vemos las altas instancias del gobierno preocuparse, incluyendo el presidente y el propio general Lis Ballester, hemos visto una debilidad. ¿Cuál es la debilidad? La falta de supervisión. Y eso es algo que se hace muy notorio. Si usted tiene un comandante, un coronel allá en la frontera y usted sabe el salario que devenga un militar, ¿cómo pueden las altas autoridades del país dejarse enrostrar la riqueza que exhiben los militares que están depuestos en la frontera? Hubo un tiempo donde sí había una verdadera lucha en contra de la migración, y cuando eso existía, a los militares para castigarlo lo mandaban para la frontera. Cuando había una inconducta, ok, vamos a trasladarlo para la frontera, y lo trasladaban para allá, y ese era el sufrimiento más grande. Hoy en día las cosas se han invertido. Se pagan millones, se pagan miles de pesos para que lo manden hacia la frontera, porque ahí hay
una cogioca bastante fuerte. Hoy conversaba yo con un amigo nacional haitiano que tiene mucho tiempo en el país, pero él ha estado viviendo aquí de manera regular. Él tiene un comercio, es una persona muy decente. Y él me dijo que ha decidido irse nuevamente para su país. Y yo le decía que no se fuera, que lamentaba eso, que cómo podía ayudarle como abogado para que él resuelva su estatus migratorio. Y él dice que con el nombre de él aparece una deportación, pero cuando se van al fondo con los documentos de él, no hay nada, no hay orden de deportación para él, porque los documentos así no lo reflejan, pero que hay alguien con el nombre parecido o igual que sí hablan de deportarlo y que tiene ese problema y que migración no le quiere renovar el permiso, que apenas le quedan unos 15 días y que él prefiere irse a su país y no vivir aquí en la zozobra. Y yo le decía con mucha tristeza que cómo se iba a hacer él allá, porque él aquí tiene su casa, tiene una carnicería y produce dinero. Dice que tendrá que buscar la forma de sobrevivir, pero que él aquí no se adapta a estar andando en las calles sin ningún tipo de documentación. Caramba, eso me llenó de mucha tristeza, pero también me lleva de mucha indignación cuando uno puede ver que agarran muchos ilegales que no tienen ningún tipo de documentación y que luego para extorsionarlo lo montan, le quitan dinero y a los pocos ratos ustedes lo ven en los lugares donde andaban. Y como muchos de esos nacionales haitianos se han dado cuenta que no se trata de una lucha sincera, sino de actos de corrupción, aquellos que no tienen dinero y que sienten se sienten indignados, a veces reaccionan de una manera inadecuada y se enfrentan a los, a los, a los miembros de migración, a los militares, y lo golpean, tanto a ellos así como ellos dan. Y uno dice, porque la crítica viene de todas maneras, la gente dice, mire, esas autoridades de migración abusan de esos nacionales haitianos porque lo agreden. Pero muchas veces la situación se da inversa y son los nacionales haitianos que agreden a los agentes de migración y muchas veces la gente no le ve el respeto que debe merecer un oficial de eso de migración, porque no lo ve como alguien que está haciendo una labor loable para el país, para tratar de organizarlo y de sentarlo y liberarlo de la gran cantidad de inmigrantes ilegales que hay, sino que lo ven como un oportunista, como alguien que quiere buscar dinero. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos este dilema, y es que muchas veces las actuaciones de nuestros agentes, en vez de verlo como una acción patriótica, la vemos como una acción delincuencial. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo
Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Caso Odebrecht, donde la propia empresa admitió haber pagado soborno, 92 millones de pesos en soborno. Ese dinero, de hecho, entró una parte, no sé si pagaron la totalidad, pero el caso es que se ha estado comentando que de ese dinero de Odebrecht también se hizo una inversión en la cárcel de Las Parras. Y aún cuando tenemos una empresa que admite haber realizado un soborno que de hecho devuelve parte del dinero de ese soborno, entonces no aparecieron los sobornados y ese expediente se disluyó como si se tratara de agua de borraja echada entre las manos de una persona. Ahora tenemos el caso del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, quien de ese caso se dice que ya se extinguió
porque ha pasado un tiempo mayor del previsto. Y déjenme decirle, si las cosas se han manejado con tanto relajo, con tanta indisciplina, que se han producido 112 reenvíos. Caramba, 112 aplazamientos. Eso es mucho con demasía. Porque las cosas, cuando son tan grandes, hasta Dios las ve. Y a veces se involucra mucha gente y se crean expedientes voluminosos de miles de páginas. Usted sabe, 3,000 y pico de páginas, 12,000 páginas a un expediente para hacer un desglose. Eso es algo que es impracticable. Y yo escuchaba al Ministerio Público hablar, y en una ocasión a la propia Procuradora General de la República, Jenny Berenice, decir que aquí muchas veces el Ministerio Público hacía sometimiento y la población se quejaba porque había pocas pruebas, pero que también se quejaba si había demasiado prueba. Pero es que no es mucho ni poco, todo es cuestión de medida. Hay que buscar sostener un expediente sin todas esas indumentarias, sin todas esas documentaciones, y usted seleccionar la comisión de 3 o 4 ilícitos, o hasta de 5 que usted quiera, pero buscar unos elementos probatorios que sean pruebas irrefutables. Mire, pasó esto, mire esto aquí, ¿usted lo ve? No hay que llevar todos esos volúmenes, todas esas espectacularidades que se dan aquí en los casos que luego se diluyen. Vamos a ver qué es lo que va a pasar con este caso del ex procurador general de la República, porque aquí también hay dos corrientes de derecho que sustentan teoría distinta con relación a la prescripción de la acción cuando hay múltiples imputados. Si usted es imputado en un proceso en el cual se invoca asociación de malhechores y por vía de consecuencia hay unos tantos codemandados y se inicia el proceso de manera conjunta, y dentro de esos coimputados aparece uno, no, mira que yo hoy tengo conjuntivitis, pues vamos a aplazarla, que es un certificado médico, que cambiaron de abogado, que tiene plazo de reposición porque uno de los del grupo depositó documentos y usted tiene que reenviarlo, y así por el estilo. Empiezan a haber mucho aplazamiento y usted, de manera responsable, usted va a la justicia y se presenta y no promueve ningún tipo de incidente. Al momento que se vaya a tomar en consideración la duración del proceso y se invoque la prescripción como se está invocando ahora, lo que hay que hacer es lo siguiente: hay que hacer un sedazo, hay que hacer un tamiz y usted decir, mira, en este caso se han producido, por ejemplo, 112 aplazamientos, pero dentro de esos 112 aplazamientos que se han producido, fulano de tal, Juancito Trucupey, nunca faltó a su audiencia. Juancito Trucupey siempre estuvo ahí, siempre dio la cara y no promovió ningún tipo de incidente. Pero que entonces viene Juan, viene Antonia, viene Raquel, viene Manuel y promueve un incidente, hay una prescripción. Ok, vamos
a deslindar las cosas y vamos a separar la paja del trigo. Juancito Trucupey, que nunca planteó un incidente, que nunca se sustrajo del proceso, debe quedar libre. Porque él no tiene la culpa de que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, sabiendo la importancia de estos casos, le asigne a la misma sala que va a conocer esos casos de corrupción, otros casos de manera ordinaria, que los sature de expediente y que por vía de consecuencia las audiencias haya que prolongarlas por un tiempo bastante largo. Juancito Trucupey nunca hizo nada, él tiene que salir y hay una prescripción respecto a él. Pero Antonia, que se apareció con un certificado médico un día, después decía que tenía conjuntivitis, que le bajó la menstruación, que salió embarazada y hay que darle un descanso pre y postnatal, y que como consecuencia de todos esos aplazamientos que hizo Antonia, en eso transcurrió un año. Pero entonces yo tengo que restarle todos esos aplazamientos que buscó Antonia. Y no puedo tratarlo igual que Juancito Trucupey, que nunca dejó de ir a su audiencia. No, espérese, eso se retrasó porque usted planteó muchos incidentes. Entonces ahora usted no puede invocarme a mi prescripción y adrede uso el nombre de una mujer, hablo de prenatal, hablo de menstruación, para no ni siquiera de manera subrepticia dirigirme a los hombres que están ahí, sino simplemente para poner un ejemplo. Es muy probable que en este caso de Jean Alain, él pueda salir por ahí como Pedro por su casa. Y por eso es que aquí la población dominicana quiere muchas veces la espectacularidad en esos expedientes, porque no tiene fe en la justicia. Y cuando hay alguien que la sociedad entiende que le ha fallado, que ha sido abusivo y que merece una sanción, entonces muchas veces la población lo que hace es conformarse con el circo. Y ustedes ven que le pueden llevar todos los presupuestos del mundo y la población no quiere que le varíen las medidas de coerción, quiere que se lo dejen ahí, porque estando ahí con esos días de coerción es lo único que la gente espera, porque no tiene fe en la justicia. Porque aquí, donde están los casos grandes de corrupción, no se ha podido dar un ejemplo. Y la sociedad dominicana está cansada de eso. Por eso es que le gustan las medidas de coerción. Y el Ministerio Público tiene eso como norma y no como la excepción, como debiera ser en cualquier país civilizado. Ha tenido el Ministerio Público una actuación, no voy a decir que pésima, pero la voy a calificar de mala. Y no le digo del todo, no le digo pésima, ni desastrosa, porque por lo menos hemos recuperado miles de millones de pesos que en cierto aspecto pudiéramos decir que es una señal, no como uno esperaba, pero por lo menos es una señal de avance, de que haya personas que admita
y que devuelva dinero y que la delación premiada haya servido de acicate para que la población conozca de muchas interioridades, yo pienso que hemos avanzado un poco. Y yo le digo esto, señores, porque en nuestro país hay políticos de altas alcurnias que en la actualidad y en el pasado ocuparon cargos de honorabilidad y que tienen cargos de honorabilidad, que son senadores, que son diputados, que fueron incluso presidentes de la República y ocuparon las posiciones más deslumbrantes del país, que aunque no exista por los tribunales dominicanos una sentencia en su contra, todo el mundo le tiene el estima de que son ladrones. Hace 2026 años, un hombre llamado Judas traicionó a Jesús y jamás se ha podido quitar de la espalda el estima de traidor. Vamos a hacer una pausa. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, yo quiero enviarle un saludo a la señora María Barba. Es la madre de un distinguido y prestigioso abogado laboralista, Greimer Edmundo Barba, que siempre está en sintonía con nosotros, su madre. Así que usted sabe que en mí tiene un hijo postizo, porque el hijo suyo, yo lo quiero muchísimo, como si fuera un hermano. Miren, señores, hay instituciones dentro del país que nosotros necesitamos que tengan un mejor perfil, que tengan ciertos niveles de credibilidad. Y yo me estoy refiriendo en esta ocasión a la Autoridad
metropolitana del transporte. Yo le digo esto, señores, porque a esta institución no le cabe más descrédito. Y la verdad es que yo digo que no le cabe más descrédito porque la República Dominicana está rankeado a nivel mundial en el top 3 entre los países que más accidentes de tránsito se producen. Y si la misión suya es dirigir, controlar y prevenir accidentes, y dentro de ese renglón nosotros estamos entre los 3 peores países del mundo, entonces yo no estoy haciendo mi trabajo bien. No estoy haciendo mi trabajo bien. Uno ve cómo los miembros de las autoridades del tránsito en múltiples ocasiones son agredidos por conductores y ellos también agreden conductores. No hay, señores, como una sintonía en el trabajo de la ciudadanía y de aquella persona que ponen el orden en el tránsito. Yo veo que en ocasiones muchos de ellos están malhumorados en la calle y yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Y colaboro bastante con esos miembros de la ME. ¿Cómo usted colabora? Acatando las instrucciones que ellos le dan. Párese, yo me paro. Continúe, entonces continúo. Muchas veces yo me pongo en el lugar de ellos. Mire, ustedes saben que este es un país tropical. Y cuando usted le dan la 1:30, las 2 de la tarde, que usted está en medio de ese solazo, que se le calientan esa bota, esos zapatos, usted sudando la gota gorda. Y entonces una gente va y se le mete en rojo y le hace una travesura que lo incomoda, lo mandan a parar y siguen. Y esa es una situación difícil. Porque en nuestro país hemos caído en una situación bastante peligrosa. Y es que la tanta democracia se ha convertido en un libertinaje. Y aquí la clase política, que debe de jugar un papel fundamental en la sociedad, aprovecha cualquier tema para hacer campaña política, hacerle daño al gobierno. ¿Ustedes saben por qué yo le digo esto? Cuando el doctor Leonel Fernández asumió el gobierno por primera vez y puso a Harley Herman a dirigir el tránsito, que no eran militares, y que tenían la capacidad para ponerle multa a militares que a veces se pasaban de contento, oficiales de alto rango, y como quiera se le ponía su multa y tenían que cumplirla. El país andaba ordenadamente. Pero ese ordenamiento duró poco. Se hizo un carril exclusivo incluso para las guaguas de la onza y nadie se atrevía a violar eso. Y el que entraba era muy precariamente a dejar una persona y se salía porque la multa venía. Yo dije, bueno, llegó la civilización a la República Dominicana. Nosotros estuvimos a punto de ser, en materia de tránsito, uno de los países más civilizados. Pero ¿qué resulta? Que esa buena actuación de quienes dirigían el tránsito en aquellos momentos provocó muchas irritaciones
en choferes imprudentes que incluso se le atribuye que eso pudo haber contribuido notablemente para que el presidente Leonel Fernández perdiera los niveles de popularidad que tenía, y se entendía que si se lanzaba a la presidencia de la República podía perderla. Y fue entonces cuando le dio el paso a Danilo que perdió de Hipólito. Leonel no se atrevió a tirarse porque en esos momentos tenía poca popularidad. Entonces nosotros necesitamos que los actores políticos, con algunos temas, lo que es el transporte, la lucha en contra del narcotráfico, para que tampoco esté permeando los partidos políticos, el precio de los combustibles, entre otras cosas, deben sacarse del accionar político si nosotros queremos un país avanzado. Hemos adoptado una nueva modalidad del no giro a la izquierda y la verdad es que no hemos visto nada notorio de que se haya podido controlar el tránsito. Ahora se está implementando un nuevo documento que es la matrícula con algunos dispositivos de seguridad, una matrícula digital que realmente ayuda sobremanera a que la República Dominicana pudiera tener ciertos datos biométricos que le permitan tener más justeza en la aplicación de la ley, pero ahora ha salido un elemento, un detonante. Hacía la denuncia un joven que recientemente había cumplido los 18 años de edad, que nunca había conducido y aparece con qué sé yo cuánta multa, que dice él no deberla, y hay muchos ciudadanos que se quejan de que le aparecen multa fantasma. Y cómo en un país podemos hablar de civilización, cómo podemos hablar de desarrollo, si usted en la época que estamos viviendo de la digitalización, entonces se le está poniendo multa y cobrándole a personas que nunca han cometido una infracción de tránsito, a personas que nunca han conducido un vehículo. Esas son de las cosas que hablan muy mal de un país y que nosotros tenemos que luchar para poder controlar. Todo el mundo sabe que ahí, en ese departamento de vehículos de motor, muchas veces pasan personas en los exámenes que nunca han tocado un guía y tienen licencia de conducir. Y otros que manejan muy bien y lo queman porque no han dado dinero, no han sobornado. Y entonces queremos alarmarnos con la cantidad de accidentes de tránsito que nosotros tenemos. No. Así no funciona un país. Debemos de tener unas autoridades más responsables y que el nivel de conciencia de la ciudadanía sea tal que cuando cometa una infracción y un agente de tránsito le llame a la atención, sea capaz de reconocer, sea capaz de asumir con humildad esa multa, ese llamado que le está haciendo ese agente de tránsito. Ahí nosotros tenemos un caso muy notorio de una joven que agredió a uno de los agentes de tránsito, y yo le voy a decir a ustedes lo siguiente: uno sale fuera de nuestro país y cuando una autoridad de tránsito
le llama la atención un chofer, lo manda a parar, párese ahí, deme su documento, baje de su vehículo, ponga las manos ahí en la capota de su vehículo, la pierna abierta, donde yo pueda verla, no, quítese el cinturón, ponga las manos que yo lo pueda ver. La gente cumple cabalmente. Aquí no. Aquí en nuestro país hay un desafío hacia las autoridades de tránsito. Hay un desafío hacia todas las autoridades. Y nadie hace nada. Y yo le voy a decir algo. No importa, señores, el estatus económico que usted pueda tener. Miren, Terence Crawford es un boxeador norteamericano. Peleó con el Canelo Álvarez y le ganó la pelea a ese boxeador que se consideraba imbatible. Y esa hazaña de Crawford lo llevó a que se le hiciera un reconocimiento en una avenida de los Estados Unidos. ¿Y ustedes saben qué pasó? Que en el carro de Crawford, el conductor que lo llevaba a esa actividad, su chofer hizo un giro prácticamente acrobático, donde había mucha gente. Eso era con la idea como de llamar la atención. Y un agente de tránsito lo mandó a parar. Él se molestó. Hubo un altercado entre ellos, que el chofer incluso llegó a sacar un arma de fuego. ¿Usted quiere que le diga para no cansarlo? Terence Crawford fue sometido a la acción de la justicia y en todo momento él dijo que no fue él, sino su conductor, y eso lo salvó de que él enfrentara altos cargos federales y de que fuera atrancado de mala manera, pero sí fue conducido a una estación policial y estuvo detenido por un buen tiempo. Ahora, uno se pregunta, ¿y si eso ocurre en la República Dominicana, donde no hubo accidentado ni nada, sino un manejo que se entendió temerario? ¿Qué hubiese pasado? No pasa nada. Y nosotros muchas veces tomamos como ejemplo la sociedad norteamericana y quisiéramos que en nuestro país también haya orden y democracia igual que allá, pero es cuando ese orden se lo van a aplicar a otro. Si me lo van a aplicar a mí, no. Yo busco padrino y yo quiero que todo se resuelva. Pero si es otro, la ley que actúe como quiera. Pero a mí no. Y tenemos que cambiar esa mentalidad bananera para nosotros tener un país civilizado, para nosotros poder tener los avances que verdaderamente le hacen falta a esta nación para dar el salto hacia el desarrollo. Por otra parte, señores, miren, es como si se tratara de una novela. Estamos abocados a un proceso de reforma laboral. Y cada vez que se toca el tema, nosotros escuchamos la misma cosa. El ministro de Trabajo dice que las cesantías no van a ser tocadas. Y todos los días se habla de la misma cosa. Y déjenme yo decirle que la población dominicana no se está dando cuenta
de un elemento bastante importante. Y es que la clase empresarial ha estado jugando con la población dominicana y quiere tenderle una trampa al sector sindical. Siempre mantienen el tema de la cesantía vivo. Y mientras se enfrascan en discusiones supuestamente pidiendo la eliminación o modificación de la cesantía de manera colateral, van trabajando la supresión de otro derecho que le favorecen a la clase trabajadora. Pero como el foco solo está en la cesantía, poco a poco el sector laboral ha ido ganando espacio para reducirle derecho a los trabajadores. Cuando ellos logren materializar todos los propósitos que tienen, entonces, para la aprobación del código, van a ceder o se van a mantener tranquilos y van a decir, ok, está bien, mire, vamos a dejar el tema de la cesantía y nosotros vamos a salir brincando que no se tocó la cesantía, pero ya, señores, lo demás derecho lo vamos a tener perdido porque se está trabajando para destruir la clase trabajadora dominicana. Y ustedes saben qué es lo que yo lamento. Que esos empresarios que quieren limitar los derechos de los trabajadores se han encontrado ahora con una generación que la mayoría del tiempo que tiene el día, que la mayoría de las horas del día están frente a una pantalla de un celular. Una generación que tampoco tiene ese amor y esa efervescencia por el trabajo y que trabajan sin ningún tipo de esmero, que no importa lo que pase, si lo votaron o no, no le importa nada de eso. Y a eso es que sin darse cuenta está apostando la clase empresarial. Ok, ustedes quieren destruir la cesantía, pero va a llegar el momento en que se van a lamentar, como de hecho ya hay mucha gente que se están lamentando y han tenido que ir recurriendo a mano de obra de extranjeros, porque aquí hay muchos jóvenes que le importa tener un empleo, no, que lo voten, eso le da lo mismo, y quedarse y vivir de cualquier asistencia social que le dé el gobierno, eso no importa. Y ustedes ven que en muchos de los hogares hay jóvenes que ustedes le ven esos cuerpazos, que hacen fisicultura, que están a las 10 y las 11 de la mañana sin levantarse en su casa, durmiendo. Y ustedes alcanzan a ver una clase de padres, de abuelos, de avanzada edad, que son los que están trabajando, dejando el cuero en la calle. Mire, vayan a esos centros, de diversión y observen este elemento. Que usted lo ve lleno de mujeres, lo ve lleno de personas
que tienen una edad avanzada y ustedes ven muy pocos jóvenes sentados en ellos. Muchas mujeres, muchas personas mayores y pocos jóvenes que no tienen la liquidez, no tienen la capacidad de producir dinero, pero también noten otros elementos. En los supermercados, en las tiendas, y ustedes verán que cuando ustedes ven muchas personas jóvenes cobrando con poder adquisitivo, se darán cuenta que son extranjeros, que en la mayoría de los casos los que están gastando dinero son los extranjeros y son muchachos que vienen de otra cultura donde no hay esa asistencia social, donde verdaderamente hay precariedades, que vienen a este país a hacer dinero y a ganarse la vida. Y mientras nuestros jóvenes están escuchando reggaetones con mucha mala palabra, esos jóvenes están haciendo los cursos técnicos de preparación en el Infotec y los otros organismos del Estado. Esa es la realidad palmaria que tenemos. Tenemos que abrir los ojos como dominicanos. Y es un papel que le corresponde a cada padre y a cada madre dominicana exigirle a sus hijos que estudien y se preparen para el futuro, porque de lo contrario, señores, serán los extranjeros los que van a continuar con los mejores empleos en el país, que ya están alrededor de un 80%. Por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de Tu Espacio y Te Escucha. Así que, bye bye.